Soy Paula Fernández, soy licenciada en Educación Física. Estoy tratando de terminar mi licenciatura en Psicología a la vejez viruela. Eh, y bueno, trabajo en el EMDER hace aproximadamente ya 14 años. Empecé primero como guardavidas y después ahora ya estoy dando clases de natación hace bastante años, si bien como profe de natación vengo trabajando prácticamente hace unos 26 años. Primero también agradecer a Lender por estos espacios que nos brinda para poder venir a hablar un poquito, pero por sobre todo para un espacio que nos permita estar en contacto con ustedes y ustedes con nosotros, que creo que es la única forma para superar esta situación tan impensada en la cual nos hemos encontrado, y que creo que es la única manera de salir adelante de esta situación es estando juntos. Así que, bueno, un poco contarles que mi intención, o sea, el motivo de esta charla, se me ocurrió pensar un tema que a mí me gusta, que también lo fui experimentando en mis años de entrenadora, ¿no? Veía muchas cosas que me llamaban mucho la atención. Y el título es el rol docente o el rol del profesor de educación física como promotor de valores en el deporte. Cuando uno habla de este título en sí mismo, digamos, hay como ciertas patas que se van articulando, que es el docente, el alumno y por el otro lado el contenido que uno quiere enseñar, que en este caso es el deporte, ¿no? El deporte o la actividad física en general. Nosotros los docentes somos formadores que generamos o marcamos o damos o generamos mucha influencia en la vida deportiva de estos niños, niñas y adolescentes con los cuales trabajamos, y que muchas veces no somos conscientes de eso precisamente, ¿no? De lo que nosotros generamos. Y acá quería contarles un poco una anécdota que me pasó hace unos años, 2 años atrás. Estaba en mi antiguo colegio, en el secundario, esperando para una entrevista, que tenía que entrevistarme con el representante legal por unas prácticas que tenía que hacer. Y en ese lugar funcionaba un instituto de formación docente privado. Bueno, obviamente había muchas jóvenes ahí dando vueltas hasta que se me acerca una chica y a saludarme. Yo en el momento no la reconocí. Después, cuando me dice quién era una alumna que había tenido hacía 12 años atrás en una pileta muy chiquita acá de la ciudad de Mar del Plata, la cual trabajaba, y me cuenta, como sorprendida, ¿no? Que ella dice, justo el día anterior, le habían pedido que haga una narración en relación a un profe o alguien, un docente, que había sido significativo en su vida. Y me cuenta que había escrito sobre mí, lo cual obviamente, como a todos nos pasaría, y que creo que a todos nos ha pasado en alguna vez, y que por ahí esto no es solamente a mí, obviamente me significó mucha alegría, mucha gratitud, ¿no? Y mucha emoción. Pero un poco venir a contar esto es para esto, precisamente para demostrar de qué manera nosotros lo que impactamos en estos chicos, en estos adolescentes, y que al no tener un registro a veces, por ahí es necesario esta reflexión de decir, no es lo mismo decir cualquier cosa, cualquier palabra, que, bueno, precisamente trabajar desde la buena dedicación y desde la responsabilidad, ¿no? Que tenemos como formadores. Por otro lado, hablé un poco del docente, que después voy a seguir hablando un poquito más. La otra pata de este título, de este tema, son los alumnos, ¿no? Un poco con relación a este tema, me gustaría hablar del tema de la motivación, que ya Juan en su charla anterior, cuando empezó a hablar de la ambientación, recalcó la importancia de la motivación con los niños, ¿no? O sea, de cómo el docente tiene que motivar a estos niños para que las clases sean placenteras.
Yo acá vengo a poner un poco el tema de la motivación del lado más del alumno y no tanto, primero, en primer lugar, de parte del lado del alumno. Cuando nosotros hablamos de motivación, la podemos definir como como esos acciones, ¿no? O esos impulsos que tiene el organismo para realizar determinada actividad, ¿no? O esos impulsos que llevan a esa persona a realizar determinadas tareas o actividades y permanecer y sostenerse en esas actividades, ¿no? Hay tres tipos de motivación que nosotros constantemente recibimos en nuestras clases. Primero está la amotivación, que es cuando el niño no tiene ningún tipo de intención de realizar esa determinada actividad. Esto a veces, más rara vez, pero a veces nos ha pasado en las clases nuestras de natación, sobre todo en niños cuando los padres anotan a esos niños a la pileta y el chico la verdad es que no tiene ninguna intención de entrar al agua, meterse en la clase, no le gusta y por supuesto que no, que cuando entra no hay nada que haga que esta clase sea agradable y que brinde algún tipo de satisfacción, ¿no? O sea, si no se convierte en una clase, en el accionar del niño es un accionar bastante desorganizado, ¿no? Bastante como una acción motriz, digamos, descoordinada y sin ningún tipo de intencionalidad. Es más raro porque a veces los chicos después terminan como queriendo engancharse en la actividad y por eso hay la otra parte de esta motivación, otra clasificación es la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es cuando la búsqueda de ese incentivo para hacer esa determinada actividad está afuera. Por ejemplo, uno puede realizar una actividad por una recompensa, ¿no? Por ejemplo, muchas veces escuchamos a los padres decir, bueno, si realizás si haces la clase, cuando salís, te compro una golosina, ¿no? Entonces el chico realiza la actividad no porque él quiera, sino para recibir esa recompensa. También la otra forma de recompensa extrínseca es la evitación del castigo. Hemos escuchado en las clases, sobre todo en los niños, cuando el nene no quiere entrar y el padre por ahí le dice, bueno, si no entras a la clase tampoco vas al cumpleaños fulanito. ¿No? Eso es una motivación, o sea, el chico termina entrando y haciendo la clase, pero no porque quiera, sino porque realmente es para evitar un castigo o recibir una recompensa. En contraposición a esta motivación extrínseca, y por ahí que es la que uno debería promover, es la motivación intrínseca, que es esa motivación en la cual la actividad en sí misma es lo motivante, ¿no? O sea, el chico disfruta de la clase, ahí vemos esos chicos que disfrutan constantemente de estar en el agua o de cualquier actividad, ¿no? Porque esto no es solamente en el medio acuático, se da en cualquier actividad deportiva. Disfruta, se divierte, está feliz, ¿no? Tiene un bienestar psicológico que se le nota por todos lados, ¿no? Entonces, esto es esto, ¿no? Que la importancia de la actividad, o sea, el gusto de la actividad es en la actividad misma, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, los profes, para generar esto? Cuando nosotros hablamos de motivar, en realidad tenemos que hablar de clima motivacional, ¿no? El clima motivacional en la clase está determinado, bueno, por nosotros, los otros significativos en los cuales se encuentra este niño, ¿no? Que somos los que generamos ese clima para que se dé ese entorno de aprendizaje, de implicación. Los climas motivacionales están conformados de alguna manera por los factores disposicionales, que son los factores que trae cada niño, ¿no? Esto de la motivación intrínseca, extrínseca, ¿no? Esos factores que son propios del sujeto, y los factores situacionales, que son ese clima que generamos nosotros en nuestras clases, los docentes. Y que la conjunción de estos dos factores va a hacer que la actividad final esté implicada. Cuando hablamos de clima motivacional siempre hablamos de dos tipos de clima, el clima implicado en la tarea y el clima implicado en el ego. Cuando nosotros tenemos la creencia
de que esta actividad es una actividad que es un medio para lograr otro fin, por ejemplo, es un medio, voy a hacer un poquito un paso atrás, porque antes de hablar del clima motivacional, que es esto que generábamos nosotros, quería hacer un paréntesis, porque cuando nosotros pensamos esto de la motivación intrínseca, extrínseca y la motivación, generalmente automáticamente pensamos en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque son los niños los que son traídos por los padres, ¿no? Los niños muchas veces no eligen la actividad que hacer, sino que el padre lo anotó porque quiere que aprenda a nadar o quiere que haga una actividad y el chico en realidad quiere estar con la PlayStation o con la computadora. Entonces, los padres son los que llevan a esos chicos a esas actividades y en realidad esa actividad no nace directamente del niño. Después puede pasar que los chicos terminen enganchándose en la actividad, ¿no? Pero no lo pensamos desde los adultos. Los adultos pensamos que, bueno, obviamente una persona adulta va a ser la que decide qué hacer, ¿no? O sea, no va a ir obligado por un padre a anotarse a una clase de cualquier cosa. Pero es curioso porque en la pileta sí nos pasa un poco, porque ese adulto no es enviado por un padre, pero sí es enviado por la autoridad del médico. El médico, esa persona adulta que va a, al médico por cualquier tipo de afección, ya sea porque tiene colesterol o porque tiene problemas en los huesos, porque tiene una hernia de disco o por lo que sea, el médico le prescribe como una medicina ir a natación. Entonces, tenemos esos adultos que llegan a la clase y que te dicen, me mandó el médico, ¿no? O sea, vengo porque me mandó el médico. En realidad eso es una motivación extrínseca, porque no viene porque ella o él haya elegido, y generalmente hablo más de ella porque generalmente son más las mujeres las que obedecen al médico, por eso generalmente las clases, y sobre todo en terapéutica, están como mucho más numerosos las mujeres que los varones, ¿no? Entonces, esa persona que se acerca a la clase lo hace por una motivación extrínseca primero, ¿no? Porque me mandó el médico. Después está en la habilidad del docente y en la clase, ¿no? Y en los beneficios que le va a ir dando la actividad en sí misma, que esa motivación extrínseca, que en un principio fue la que la hizo acercarse a la pileta, se convierte en esta motivación más intrínseca, ¿no? Entonces después esa misma persona que en su momento se acercó porque lo había mandado el médico, después termina diciéndote que cuando sale de la clase sale como nuevo, o cuando no vengo a la pileta me duele todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí el disfrute tiene que ver más con la misma actividad en sí misma. Entonces, bueno, como volvía, que habíamos hablado de esto de la implicación, esto del clima motivacional implicado en la tarea, implicado en el ego, cuando nosotros creemos que esa actividad es un medio para, por ejemplo, mejorar la salud o para recibir una aprobación social o, por ejemplo, no sé, conseguir una medalla o ir atrás de algo, de un resultado, estamos o sea, generando un clima que esté implicado al ego, ¿no? Donde el resultado es más importante que el proceso en sí mismo. Y esto genera, digamos, en la clase también lo vemos, ¿no? Un poco, se ve mucho más en el deporte, pero en la clase también. Cuando un profe siempre está constantemente festejando o digamos, premiando al que lo hace mejor, generamos este clima también, más implicado al ego, porque ¿qué es lo que estamos de alguna manera premiando? El resultado, el que le sale mejor, y no al otro que por ahí no tiene la misma disposición corporal, pero que pone el mismo esfuerzo y por ahí no lo premiamos. Entonces, esto también tiene que ver con esta implicación al ego. Y esto tiene un problema, ¿por qué? Porque si yo estoy enfocado en eso, ¿no? De que la recompensa externa para poder hacer una determinada actividad, por ejemplo, para mantenerme, cuando esto no lo logro, no encuentro esa recompensa afuera, esa aprobación o ganar, ¿no?
sobreviene como el aburrimiento y el abandono de la actividad. Otra alternativa, y esto también lo vemos mucho en el deporte, ¿no? Si uno piensa en el lema olímpico, que el lema olímpico es Citius Altius Fortius, ¿no? Que es ser más veloz, cada vez llegar más alto y cada vez ser más fuerte. En realidad es esta necesidad del deporte de ir siempre atrás del resultado, ¿no? De estar siempre atrás de todo eso que implica ganar, de cada vez llegar más lejos, y muchas veces detrás de todo eso se pierde a la persona en su integridad, ¿no? La persona íntegra, ¿no? En general, cuando nosotros proponemos una actividad que esté más implicada en la tarea, tiene que hacer que esa actitud, digamos, a la tarea, a la actividad, va a ser mucho más positiva, ¿no? Esto va a hacer que haya una actitud más positiva a la responsabilidad, a la cooperación, a la afiliación. Y esto está íntimamente relacionado con la motivación intrínseca también. A mí acá se me pensaba esto de la importancia de esto, ¿no? De buscar un sentido a lo que uno hace para poder, digamos, estar cada vez más implicado en esa tarea. ¿Qué podemos hacer nosotros directamente en una clase, en nuestras clases, ya sea de natación o cualquier otro deporte? Acá había hablado Juan en su charla anterior, ¿no? Esto de la necesidad de que las actividades sean más variadas. Esto es uno de los puntos, ¿no? Hacer que estas actividades en las cuales trabajamos no sean siempre las mismas, que no lleven al aburrimiento, al abandono de la actividad. Y la importancia de esto, de que muchas veces un mismo contenido, ¿no? Puede ser trabajado desde múltiples actividades, muchas actividades distintas, ¿no? Con materiales, variaciones de materiales, variaciones de actividades, variaciones de trabajo con uno o con el otro, ¿no? Acá, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Cuando uno elige las actividades. Porque las actividades pueden ser, perdón, se me fue el hilo de la conversación. 3 elementos que hay que tener en cuenta en la actividad. 1, tenemos que tener en cuenta la sistematicidad para poder elegir las actividades. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las actividades tienen un orden metodológico que va de lo más simple a lo más complejo. Nosotros no podemos dar cualquier actividad porque la vimos y se nos ocurrió, porque la no poder realizar esa actividad por la complejidad va a hacer que el chico generalmente se frustre, ¿no? O el adulto. Entonces, la sistematicidad es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. La intencionalidad, ¿no? Tenemos que saber para qué estamos usando ese determinado elemento, para qué lo vamos a usar, qué es lo que queremos lograr, qué queremos alcanzar con ese ejercicio en particular. Y por último, la técnica, que tanto nos habló Dani también en su charla, ¿no? La importancia de trabajar siempre apuntando a la técnica. Siempre tenemos que estar apuntando los ejercicios hacia una técnica específica, ¿sí? No podemos generar un ejercicio sin pensar qué es lo que quiero lograr y cómo es la técnica correcta. Si yo hablo de una posición del cuerpo en el agua, tengo que saber cuál es la posición correcta del cuerpo en el agua, ¿no? Sea el nivel que sea. Otro de los puntos que podemos trabajar nosotros para generar estas tareas, esta implicación a la tarea, es que cada una, previo a esto quería decirles otra cosita, esto que hablaba Juan también en su charla, la importancia de la planificación, porque esto también hace a la variedad de las actividades. Si yo planifico, o por lo menos cada tanto me siento a pensar en las actividades, seguramente se me van a venir a la cabeza un montón de otras actividades que en el día a día me olvido. Porque siempre es verdad lo que decía Juan, muchas veces nos quedamos en esas 2 o 3 ejercicios que más nos gustan o que más fácil nos resultan y nos quedamos en eso, ¿no? Y no buscamos otros tipos de actividades. Entonces, otro de los puntos era el reto, que todas las actividades o todas las tareas tienen que tener un reto personal. Yo en cada una de las actividades tengo que tratar de hacer que el chico logre un mínimo de
objetivo, de mínimo de superación, ¿no? Esto hace que la actividad, digamos, para él, lograr ese pequeño logro, le resulta como muy satisfactorio y como muy placentero en el hecho de poder superarse, ¿no? Otro de los puntos es el trabajo cooperativo, el trabajo en grupo, ¿no? Este trabajo, muchas veces nosotros en las clases de natación, por ser la natación un deporte individual, como que lo dejamos un poquito de lado. Y esto tiene un valor en sí mismo, porque el trabajar cooperativo y el apuntar siempre a la sociabilización y al trabajo con el otro, genera ese clima de disfrute de la clase, ¿no? Nosotros vemos a los chicos que a veces naturalmente siempre se hacen de amigos en la pileta, a veces no tan naturalmente, a veces tenemos que colaborar también para que eso se genere, ¿no? Y esto lo vemos mucho en los adultos. Los adultos decimos, cuando por ahí estamos dando clase y vemos a los adultos que llegan 15 minutos antes o 20 minutos antes a sentarse, cuando no antes también, a sentarse en una silla y esperando ahí, y ¿por qué lo hacen? Porque ese rato que van antes, no va uno solo, van varios, y entonces empiezan a charlar, empiezan a, a intercambiar, nada, quizás cosas de cocina o no sé, de la vida, y eso también genera ese clima y ese disfrute por la actividad. Con los chicos nos pasa lo mismo también, ¿eh? No es que a veces hay chicos que son tímidos y que no se animan a esto de intercambiar con el otro. Y hay chicos que sí, pero bueno, estos juegos cooperativos, estos juegos con el otro, colaboran mucho en eso. Otro de los puntos que podemos hacer nosotros es trabajar siempre con objetivos cortos. Si bien toda la pileta escuela siempre está dividida por niveles y cada nivel tiene sus objetivos en particular, nosotros como en cada uno de los niveles también tenemos objetivos que tenemos que cumplir y que tenemos que llegar. Pero a su vez, en el trayecto de las clases, el plantearse el objetivo, cortitos, chiquitos, a corto plazo, permite esto, ¿no? Esto de la superación, esto de llegar a alcanzarlo y saber que el chico va, no solamente por el chico mismo, sino a veces, muchas veces es por los padres, ¿no? Y el adulto, porque el adulto también, cuando no siente que avanza, muchas veces se siente como que no puede avanzar y se siente frustrado. Y otro de los puntos que hace referencia, que se hace referencia es el tema de las devoluciones, que está relacionado con esto. Cuando yo hablo de las devoluciones verbales, sobre todo esto de las correcciones, ¿no? El poder eh, corregir y cómo lo tiene que corregir, ¿no? Una determinada acción que esté haciendo mal. No solamente eso, también el poder decirle, bueno, mirá cómo mejoraste. A veces los adultos y esto hay que tener en cuenta esto, ¿no? A veces de una clase a otra no hay grandes logros. O sea, uno sabe que para poder alcanzar algo tiene que hacer varias veces, repetir un mismo movimiento. Pero, ¿qué pasa? A veces esto de poder, y la gente grande sobre todo, cuando ve que no avanza, se siente frustrado. Entonces, por ahí esto de poder decirles, mirá, bueno, pero fíjate cómo fue el primer día cuando viniste, cómo estaba. Entonces, esta posibilidad de devolverle, hacerle estas devoluciones, hacerle recordar cómo empezó, cómo está hoy, hablarles, hace que la persona valore lo que está haciendo y que de alguna manera no se sienta mal, porque a veces las personas creen que venir a aprender a nadar es en 2 o 3 clases puedo salir nadando, y cuando se dan cuenta que para poder manejar una patada mínimamente, por ahí están 2 o 3 meses, es como que llegan a veces hasta frustrarse, ¿no? Entonces, el hablar, el explicar, genera esto, ¿no? De esta tranquilidad y de saber bueno, que es un proceso más largo y que uno va marcándole los avances, ¿no? Bueno, y por sobre todo siempre tenemos que estar ¿no? Enfocados en el desarrollo de la potencialidad del niño o del sujeto. Generalmente una de las dificultades que más se encuentra la persona o el niño para el desarrollo de la creatividad es el miedo a la equivocación. ¿Y por qué hablo de creatividad? Que hasta ahora no venía hablando de esto, ¿no? ¿Y qué entendemos por creatividad?
Cuando uno habla de creatividad no es que nos estamos refiriendo a este hecho, a hacer algo innovador, a hacer algo que nadie haya hecho antes o algo importante, magnífico, ¿no? Sino la creatividad entendida como la capacidad de la persona de manifestarse en forma espontánea y auténtica, ¿no? Con autenticidad. El miedo a la equivocación viene de alguna manera imposibilita el desarrollo de esta creatividad, de manifestarse, digamos, espontáneamente, ¿no? Hay dos aspectos que me gustaría marcar que tienen que ver con esto del desarrollo de la creatividad, que es la mecanización y la automatización, el primero. Cuando hablamos de mecanización y automatización, muchas veces pensamos en todo lo opuesto a la creatividad, ¿no? Algo mecánico, automático, pareciera que no podría ser para nada creativo. Y sin embargo, la creatividad, o sea, la automatización, la mecanización, lo que nos permite es el dominio de una determinada destreza para poder después desplegar esa creatividad. Yo no puedo ser creativo musicalmente, por ejemplo, dirían mis hijas, vos no vas a ser creativa nunca, pero bueno, menos en el canto, porque según ellas tengo una voz horrible, pero no podría ser nunca creativa en ese aspecto si no domino la destreza musical. Lo mismo nos pasa en la pileta, ¿no? Si uno no domina la técnica, nunca va a ser espontáneo en el nado, en el fluir. Ese nado que uno lo ve nadar a alguien que nada tan bien y pareciera como que va tan relajado, con tanta soltura, que parece que uno se queda como admirado y embelesado de verlo, ¿no? Eso es la espontaneidad, es esa creatividad que tiene dentro, que la desplegó solamente con el dominio de esa destreza. Si no, es imposible, ¿sí? Porque uno, pero bueno, esto precisamente, la mecanización y la automatización son necesarias y son entrenables. Hay un autor que habla que dice que para poder llegar a ese grado de maestría, ese grado de perfección, se necesitan 10.000 horas de entrenamiento, que son casi 10 años. 10 años desde el inicio de la actividad hasta lograr eso, ¿no? El otro de los puntos es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la toma de conciencia de nuestras propias limitaciones, ¿no? Esa toma de conciencia que sirve, de esas limitaciones que sirven como un anclaje, ¿no? Que nos dan la posibilidad después para desplegar nuestra potencialidad, nuestra creatividad. Esto es como un barrilete, ¿no? Un barrilete para poder remontar vuelo, para poder volar y para poder desplegar esa potencialidad y esa creatividad tiene que tener un hilo que le sirva de anclaje, ¿no? Entonces, esta posibilidad de la vulnerabilidad, de aceptar que nos podemos equivocar y que seguramente nos vamos a equivocar, nos permite sacarnos esa presión de encima que a veces en esta sociedad que vivimos de tanto búsqueda constante del éxito, de siempre estar, querer, no poder darse el privilegio, digamos, de equivocarse, hace que uno viva siempre con mucha presión y esto hace la pérdida de la creatividad. Hay una investigación que, que dice que a la edad de 5 años se utiliza o se desarrolla el 80% del cerebro que está vinculado a la creatividad. Y a los 12 años se desarrolla el 2% nada más. Entonces, esto quiere decir que muchas veces nos vemos ante tantas presiones que cada vez menos vamos aceptando esta posibilidad de equivocarnos. Y nuestros alumnos, nuestros hijos, todos estos niños que van creciendo, van a poder desarrollar esa creatividad en cuanto puedan ver que los adultos significativos, nosotros, los docentes, nos equivocamos, que somos humanos, que podemos equivocarnos, que está permitido equivocarse, ¿no? O sea, en la medida que nosotros aceptemos eso, el chico va a aprender que equivocarse no pasa nada, que es una parte del proceso y que uno puede seguir adelante. ¿Por qué digo esto, no? ¿Por qué traigo este tema? Poco por ahí relacionado con esto, ¿no? Porque en la medida que haya una mayor motivación intrínseca, un disfrute, seguramente vamos a poder ser cada vez más espontáneos, más auténticos.
Nosotros en las clases de natación siempre recibimos como dos tipos de gente, ¿no? La gente que tiene literalmente miedo al agua, ¿no? Eh, literalmente el miedo al agua, que es aquel que, por ejemplo, bueno, obviamente viene y no quiere entrar al agua, pero porque tiene miedo, ¿no? Acá es importante también darnos cuenta de esto, si, recabar toda la mayor información posible con respecto a este niño, ¿no? O al adulto. Lo que pasa es que el adulto, nosotros no vamos a recabar a otro lado, a otra fuente. El mismo adulto nos lo cuenta, pero con los chicos, cuando tienen tanto miedo, es importante poder hablar con esos padres para poder ver qué es lo que pasó antes, si es un chico de por sí inseguro o no, si es un chico que sufrió algún tipo de situación, digamos, traumática con el agua, o un montón de otra información que muchas veces vemos en la clase, ¿no? Algo disfuncional, algo que no va caminando bien, pero que no sabemos por qué. Entonces, muchas veces en el recabar esa información nos permite esto, ¿no? Conocer al chico. En nuestra clase, por ejemplo, yo estoy en una clase de ambientación con Juan y nos pasaba que había una nena que hablaba nada, con nosotros no hablaba directamente, y hablaba muy poquito con una hermana más chica que iba también a la clase con ella, y bueno, hasta que después hablando con la madre entendimos que tenía autismo selectivo, ¿no? Esto de alguna manera lo que nos permite es conocer a ese niño, saber qué es lo que tiene y de qué manera nosotros podemos acercarnos y ayudar a que por lo menos en esa clase se sienta satisfecho, que sienta placer, que sienta un tipo de bienestar psicológico, ¿no? Dentro de la clase. Y por el otro lado tenemos estos chicos que tienen también miedo a la equivocación, y un poco con lo que me decía anteriormente, esto de que a partir de los 12 años se usa el 2% de la creatividad, del sistema nervioso, digamos, del cerebro vinculado a la creatividad, nos está indicando de que cada vez más los chicos, y sobre todo los adolescentes y los adultos también, tienen ese miedo a la equivocación. Entonces, son chicos que por ahí cuando uno los corrige, se enojan, no les gusta, se sienten incómodos, se sienten ridiculizados, sobre todo cuando están compartiendo la clase con otros chicos de su propia edad. Entonces, esto nos sirve para darnos cuenta de que esto pasa y cómo hacer, no dejar de corregir, pero sí cómo hacer para que esto lo puedan aceptar y sacarlos un poco de esta posibilidad de que no se pueden equivocar, ¿no? Nosotros veníamos hablando, hasta ahora yo les dije por el título que tenía que ver con el docente, el alumno, y había un tercer elemento que era el deporte. Todos sabemos la importancia que tiene el deporte, los beneficios que aporta, ¿no? En la salud, pero también es un gran fomentador, digamos, o promotor de ciertos valores, como pueden ser tolerancia a la frustración, la perseverancia, la disciplina, la responsabilidad, la gestión de las emociones, la gestión del tiempo, bueno, un montón de otros valores que seguramente cada uno de ustedes irán pensando. Yo generalmente siempre me enfoco más en los niños, ¿no? Niños adolescentes, que en los adultos, pero ¿por qué? Porque nosotros en este paso, en estos aprendizajes por el cual va transitando este niño, podemos influir en la formación de ciertos patrones de conducta, de pensamiento, de emociones, que luego van a ir conformando esa personalidad. Y la personalidad se conforma también por la interacción con otros significativos, padres, madres, docentes, ¿no? Entonces, también en estas edades, hay un gran desarrollo de la capacidad cognitiva que va permitiendo esto, ¿no? Que el niño vaya captando e interpretando la realidad de una manera determinada y que también es una etapa muy importante de adquisición de valores, creencias y normas que los mismos personas adultas que lo rodean a esta persona significativas van aportando. Por eso es que esta charla apunta más a esas edades, ¿no? Porque, bueno, obviamente el adulto, cuando nosotros lo recibimos, tiene una estructura de personalidad ya más consolidada y, bueno, si bien aporta beneficios seguramente, pero son de otro tipo de beneficios. Nosotros en la vida, estos valores o estas habilidades que yo nombraba recién,
son habilidades que no solamente son empleadas en la vida deportiva de estos sujetos, ¿no? Sino que también son habilidades que luego pueden ser transferidas a la vida, a la vida laboral, a la vida académica, ¿no? O sea, que seguramente esas habilidades que les aporta esos valores, después van a ser de esa persona una persona que se adapte de una forma mucho más, eh, no sé si llamarla adecuada o con mayores posibilidades de enfrentar un montón de otras situaciones que en la vida que por ahí son similares a las que puede haber enfrentado en el deporte. Hay muchos ejemplos, yo hoy traigo dos que son los que primero me vinieron, pero seguramente hay muchos ejemplos en la vida deportiva argentina, como para pensar esto de cómo el deporte puede también influir en el desarrollo profesional, como por ejemplo en Paula Pareto. Todos sabemos quién es Paula Pareto, ¿no? Y cómo que también es médica, o sea, cómo pudo ir manteniendo esa vida deportiva a un nivel mundial, y también su formación como médica y hoy su trabajo como médica. Y también otro personaje más joven, como es Delfina Piñatelo, que tiene 19 años, que fue una de las ganadoras de más medallas de oro en estos últimos Panamericanos, pero que también tiene una proyección importante. Hoy está haciendo una carrera universitaria en forma, si bien a distancia, porque no puede hacerla en forma presencial por la cantidad de horas de entrenamiento, pero sí puede mantener ambas actividades en forma paralela. Y estas son actividades, habilidades que son aportadas muchas veces por el deporte, más allá de las características personales de cada uno, ¿no? Pero esto de la gestión del tiempo, organizarse con los tiempos, ¿no? De optimizar los tiempos que uno tiene para poder rendir en cada una de estas distintas disciplinas. Acá, hoy, la época que nosotros vivimos es una época donde prima, digamos, la comodidad, ¿no? O sea, es una época donde no hay esperas y donde hay poca tolerancia y baja tolerancia a la frustración. Generalmente esta época que la conocemos como la época tipo del spray y del banelco, ¿no? Que cuando queremos algo con solo levantar un teléfono y llamar y pasar el número de tarjeta ya lo tengo. No se pone en juego eso que antes era de esperar al fin de semana o esperar al mes que viene para poder ir a comprar eso que tanto anhelo, ¿no? Y bueno, se pone en juego esto de la inmediatez. Y esto el deporte viene precisamente a, a, a indicar, digamos, o a enseñar todo lo contrario, ¿no? Porque en el deporte hay espera, es necesaria la espera, porque nada de lo que yo quiera conseguir lo voy a conseguir para mañana. Lo voy a conseguir, va a ser una meta que seguramente me tenga que poner de acá a un tiempo por lo menos no inmediato, ¿sí? Y en ese trayecto, en esa transición a ese logro de esa meta, seguramente va a haber perdido un montón de veces, un montón de veces en las cuales no salían las cosas como yo lo tenía planificado o entrenado, ¿no? Entonces aparece esto, la importancia de la tolerancia a la frustración, si no, no llego al logro de esa meta. Entonces el deporte precisamente enseña todo lo contrario de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Que es necesario un tiempo de espera y que es necesaria una tolerancia a la frustración. Hay otra de las cosas que también viene a enseñarnos el deporte, es esto que usualmente escuchamos en nuestras críticas, digamos, o quejas de los docentes y de los adultos en general sobre estos chicos, adolescentes que son generalmente desafiantes de la autoridad adulta o desafiantes de las normas y de las reglas. Bueno, el deporte te enseña precisamente todo lo contrario. Si vos no respetás la autoridad de un árbitro, de un juez, si no respetás las reglas de juego, o te sacan tarjeta roja y te excluyen, o te sancionan, o te expulsan en un determinado evento que sea individual. Entonces acá el deporte claramente trabaja sobre estos valores, ¿no? Y acá sí me gustaría hacer, ya como la última parte de esta charla, un alto en cuanto a la importancia que tiene el deporte. En general, ya lo medio venía hablando, pero la importancia que tiene el deporte como medio de inclusión social.
en estos contextos, sobre todo de mucha mayor vulnerabilidad, por eso me gustaba o quería rescatar un poco el trabajo del EMDER en los barrios o el trabajo del EMDER en los polideportivos, ¿no? Hace un tiempo atrás empezamos a escuchar esto de que los niños son sujetos de derecho. Esto es a partir de la ley 26.061, que habla sobre la ley de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescentes, que digamos que los nombra como sujetos de derecho a la educación, al esparcimiento, a la alimentación, a la salud y también a la vida deportiva, ¿no? Entonces, un poco rescatar el valor de todas estas actividades que van más allá que lo que uno pueda, digamos, aportarle solamente en la actividad física, sino que es generadora de un montón de otros valores que están asociados al deporte. Entonces pensaba en estos planes como el nadar en familia, que todos conocemos, o el Provide, ¿no? Ese programa en el cual se fomenta, o sea, aquellos deportistas que vienen haciendo estos deportes en los barrios o en los polis y que tienen un desempeño más destacado, a través de medios de becas, se los lleva a distintos clubes de la ciudad para que tengan desarrollen el deporte en forma más competitiva y federada, ¿no? Entonces, un poco como para poner en concreto estos hechos y no dejarlos en la simple teoría, me interesaba traer 3 casos que a mí no me significaron mucho esfuerzo de buscarlos, sino automáticamente cuando pensaba en la charla se me hicieron presentes. Una es una joven que hoy tiene 19, 20 años, atleta a nivel sudamericano, que empezó en una de las escuelitas en el EMDER, atletismo, que ella misma cuenta de que venía de una familia muy humilde y que, por ejemplo, en una entrevista que se le hizo, ella le preguntaron por qué hacía atletismo y ella dijo porque era gratis. Y ella siempre está constantemente marcando y nombrando la importancia de para ella lo que le dio el atletismo, ¿no? La posibilidad de encontrar un sentido, de viajar, de socializar con otras personas cuando ella era una persona muy tímida y muy insegura. Bueno, otro de los casos es otra joven también atleta que en su momento iba a un colegio, creo que por la zona del sur, eran muchos hermanos y cuenta que cuando una vez salían del colegio iban para su casa, eran alrededor de 11 hermanos, se acercó un profe que daba atletismo también en esa zona, en una sociedad de fomento, en una plaza de por ahí, y las invitó a ir y ella cuenta que más que nada se acercó porque ahí daban la merienda también, ¿no? Entonces, cómo a partir del deporte permite también no solamente satisfacer estas necesidades, en este caso deportivas, sino también necesidades más elementales como la alimentación. Y como último ejemplo, es una niña que en su momento tenía 5 años, que era alumna de un jardín municipal, con muchas condiciones para la gimnasia deportiva. En su momento no estaba el Provide, pero bueno, fue alumna mía. Me acuerdo que me llamó mucho la atención verla con cuál facilidad hacía una media luna y que nadie le había enseñado. Me acuerdo que me acerqué a Andrés Mació, que en ese entonces estaba en Deporte Federado, eh, para ver si había la posibilidad. Yo solamente que bueno, me la juego, no estaba segura qué me iba a responder, pero si había la posibilidad de conseguirle alguna beca para que haga en algún lugar. Y obviamente sin dudarlo y ofreciendo cualquiera de los lugares en los cuales se desarrolla la gimnasia deportiva, me consiguió una beca, o le consiguió una beca para el Club Quilmes. Hoy tiene 11 años, es proyecto olímpico, ahora estaba ternada dentro de para el deportista de Mar del Plata, digamos, para el Día del Deportista, porque no se pudo hacer, pero porque los padres siguen siempre mandándome mensajes, mandándome fotos de esta nena,
y lo agradecida que estaban con el deporte y a través del municipio, ¿no? Por eso rescatar un poco el valor que tiene el Estado o como el papel que cumple el Estado, sobre todo en estos chicos que de otra manera no se hubiesen podido acercar al deporte en general, ¿no? Después, bueno, nosotros en la pileta tenemos muchos casos de chicos que hoy fueron o están dentro de lo que es el deporte federado del Club Atlantis, que vienen del grupo del plan Nadar en Familia, ¿no? Uno de ellos hoy es profe de educación física y trabaja actualmente ayudando en el equipo en la parte de preparación física. Y sobre todo, como cerrando esta charla, la importancia de uno de los valores más importantes que me parece que tiene el deporte, y sobre todo en estos contextos, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es precisamente en estos contextos, ¿no? Lo permite que generalmente son chicos que no nacieron en un ámbito de mucha comodidad, sino todo lo contrario, y que de alguna manera, a través del deporte, pero sobre todo porque hay entrenadores, hay docentes, hay gente que creen en esa persona más allá de sus limitaciones o su condición o de su estado físico, ¿no? O de dónde vienen. Son esas personas que de alguna manera lo tienen en cuenta. Entonces, la resiliencia como concepto aparece con un estudio, digamos, de un investigador que hacía epidemiología social y que investigan a varios sujetos adolescentes que habían crecido en una situación de adversidad durante 32 años y descubren que varios de estos chicos que uno podía esperar que cayeran en situaciones, digamos, o que entraran dentro del sistema delincuencial, no había pasado eso. ¿Y por qué? Porque en algún momento de su vida, y sobre todo a temprana edad, habían tenido contacto con una persona, podía ser familiar o no, que precisamente lo había tenido en cuenta, ¿no? Que para esa persona no importaba quién fuera ni dónde viniera, era valorado como lo que era, ¿no? Entonces, este concepto de la resiliencia es un concepto que viene de la física, básicamente, que dice que, bueno, la unión de dos metales, si a esos metales se le aplica una fuerza, una presión, los metales o esos dos materiales ceden, pero cuando la presión desaparece, o sea, esos materiales vuelven a su estado normal. Entonces, utilizan este concepto que viene de la física en la psiquiatría social para poder definir al resiliente como esa persona que tiene la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad. Entonces, y como para finalizar, quisiera contarles también una historia, una anécdota que viene de una investigación que se hace en Harvard con un grupo de niños de entre 10 y 12 años en el Bronx. Y bueno, hacen toda una investigación y también un poco en comparación con la otra investigación que habían hecho, que la primera surge en Hawái, en un grupo de una isla de Hawái. Esta decían esto, que el 80% de estos niños en un par de años iban a estar también dentro del sistema delictivo. Este hombre que lleva adelante esta investigación deja la universidad, deja la cátedra, después de mucho tiempo, de 25 años después de esa primera investigación, toma la cátedra otro que encuentra esa investigación y decide investigar qué fue de la vida de esos chicos, ¿no? Esos chicos que habían sido estudiados hace 25 años atrás y que habían dado un pronóstico de que más del 80% iba a estar en el sistema delincuencial. Encuentran que más del 40%, 40 y pico por ciento, no habían estado dentro del sistema delincuencial y tenían una vida normal, una vida digna, ¿no? Y empiezan a investigar cuál era la variable que los unía a todos estos chicos. Y era una maestra que en ese momento ya tenía más de 80 años. La van a buscar, la llevan a Harvard, hacen toda una conferencia y le preguntan por qué cree que estos chicos no habían caído dentro de este sistema y habían podido salir adelante. Y esta maestra solamente dijo, porque los amé.
un poco esto a volver a lo que, como empecé la charla, de lo que nosotros los docentes generamos en estos chicos y que a veces no nos damos cuenta. Estoy segura que esta mujer tampoco sabía lo que había generado con solamente su trabajo, que en realidad no hizo más que su trabajo desde la vocación y desde el compromiso y la responsabilidad que tenemos como formadores. Ella no hizo otra cosa más que eso, pero que eso, precisamente, hacerlo desde ese lugar, permite que la vida de muchos chicos sea marcada, digamos, positivamente. Todos sabemos que también puede ser marcada negativamente, ¿no? Entonces, un poco la reflexión y esto es que el deporte es generador de valores, pero el deporte por sí solo no. El deporte genera valores siempre y cuando los intermediarios, ¿sí? Los docentes, entrenadores, padres, trabajemos en pos de esos valores. Si no, por sí solo no lo va a generar. Bueno, yo la realidad es que no pude ver más las notificaciones, por eso tampoco la vi. La realidad es que no sé si hay mucha gente escuchando o no esta charla, así que no puedo responder muchas preguntas ni nada. Simplemente en este momento es agradecerles, agradecer el espacio que nos da el ENDER para poder hablar, en este caso de un tema que a mí me inquieta, me gusta, me desafía a pensarlo. Y nada, que cada uno de ustedes se cuiden, sigan cuidándose y cuidando a los que los rodean, que sé que de esto vamos a salir si salimos todos juntos y que seguramente vamos a salir fortalecidos de esta situación. Esta situación seguramente nos va a dejar algo, ¿no? Un mensaje para cada uno lo tendrá un mensaje, así que bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido demasiado con esta charla y que haya sido clara lo que le he querido venir a decir y bueno, muchas gracias. Adiós.